Bueno, en este video vamos a ver la resolución del examen final diagnóstico. Vamos a comenzar por la primera parte, que consta de 3 ejercicios. Entonces, el primer ejercicio nos dice lo siguiente. La figura muestra las fuerzas que actúan sobre la cabeza inclinada en equilibrio. El peso de la cabeza es de 4 kilogramos fuerza. La fuerza F de contacto ejercida en la articulación atlanto-occipital tiene módulo de 8 kilogramos fuerza y nos piden hallar el módulo de la fuerza T. Entonces, para resolver este ejercicio, vamos a hacer lo siguiente. Primero, representamos nuestro sistema, que es la cabeza, como un objeto puntual y dibujamos las fuerzas que hay aplicadas sobre ella. En este caso son la fuerza T, la fuerza F y la fuerza peso. Luego representamos un sistema de coordenadas cartesiano, poniendo el origen en el punto que representa nuestro objeto. Y lo que vamos a hacer ahora es escribir cada una de las fuerzas en sus componentes cartesianas. Para esto podemos utilizar el método 1 o el método 2 que habíamos visto en el curso. Vamos a utilizar el método 1 y en este caso necesitamos conocer el ángulo que forma cada fuerza con el eje X positivo saliendo en sentido antihorario. Entonces, para la fuerza F necesitamos conocer el ángulo que estoy indicando ahora, que va a ser 180 grados menos 65 grados, que es el dato que nos da el problema. Y ese ángulo nos da 115 grados. Entonces, la fuerza F en coordenadas cartesianas la vamos a escribir de esta manera. Como el módulo de la fuerza, que es 8 kilogramos fuerza, por el coseno de 115 grados en la componente X, y el módulo de la fuerza, que es 8 kilogramos fuerza, por el seno de 115 grados en la componente Y. Luego, para la fuerza peso, el ángulo que tenemos que utilizar es el que está indicado en rojo, que es 270 grados. Entonces, la fuerza peso en coordenadas cartesianas va a ser 4 kilogramos fuerza por el coseno de 270 grados la componente X y 4 kilogramos fuerza por el seno de 270 grados la componente Y. Y por último, la fuerza T, que no la conocemos, la dejamos escrita en sus componentes. La componente X la llamamos T sub X y la componente Y la llamamos T sub Y. Ahora, si realizamos los cálculos con la calculadora, siempre tenemos que recordar que la calculadora tiene que estar en el modo que dice DEG, donde los ángulos van a estar en grados sexagesimales. Entonces obtenemos los resultados que estamos viendo ahora. La fuerza F va a ser menos 3,38 kilogramos fuerza la componente X y 7,25 kilogramos fuerza la componente Y. El peso va a ser 0 en la componente X y menos 4 kilogramos fuerza en la componente Y, y la fuerza T nuevamente queda expresada en sus componentes. Ahora, como el problema nos dice que el sistema se encuentra en equilibrio, entonces la condición es que la suma de las componentes X de las fuerzas sea igual a 0, y lo mismo para la suma de las componentes Y de las fuerzas. Entonces, si sumamos las componentes X de las fuerzas y las igualamos a 0, nos queda la siguiente igualdad. Menos 3,38 kilogramos fuerza, más 0 que no lo ponemos, más la fuerza T componente X igual a 0. Y de esa ecuación podemos despejar el valor de la componente X de la fuerza T.
que nos va a dar 3,38 kilogramos fuerza. Y si ahora sumamos las componentes I de las fuerzas y las igualamos a 0, nos queda la siguiente igualdad: 7,25 kilogramos fuerza menos 4 kilogramos fuerza más la fuerza T componente I igual a 0. Entonces, de esa ecuación podemos despejar la componente I de la fuerza T. Eso nos va a dar como resultado menos 3,25 kilogramos fuerza. Ahora el ejercicio nos pide hallar el módulo de la fuerza T. Entonces, para hallar el módulo, hacemos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes de la fuerza T. Si hacemos esa cuenta, el resultado nos da 4,69 kilogramos fuerza. Y esa es la respuesta del primer ejercicio.